nosotros los hijos de Dios, o nosotros los hijos de nuestro Padre Abraham, que somos los hijos de Dios, y nosotros, el tema se llama, y la cizaña, los hijos del diablo. Estoy en un libro. Amén. Pero acompáñenme a ir al libro de Lucas, capítulo 18, versículo 35, del libro de Lucas. Cuando lo tengas ahí, amén. Observamos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice: aconteció que acercándose Jesús a dónde? A Jericó. Un ciego estaba sentado junto. ¿Dónde estaba sentado? Junto. ¿A dónde? Al camino. Estaba sentado junto al camino. 36. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué era aquello? El cielo. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. 38. Y dio voces diciendo, entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque eres digno, Señor, de recibir toda la gloria. Tu pueblo y yo venimos delante de ti, pidiendo dirección, Espíritu Santo, porque tú eres el gran maestro de maestros en las sagradas escrituras. Pedimos dirección en el nombre de Jesús. Y que mientras tu siervo predica al más pequeño de los cielos, el Espíritu Santo se pasee sobre nuestras vidas con poder, con unción, con gracia y con gloria tuya, oh gran Dios. Venimos delante de ti y estamos ahora mismo unánimes y juntos como un solo. Estaba ciego. Y Bartimeo, si fue eso, porque Bartimeo quería recibir vista. Por algo que has dicho. Pero mi pregunta es: ¿acaso has entendido la palabra? Esa palabra profunda y poderosa. Lo que tú me has dicho, es poderoso. Porque la misma escritura lo dice clarísimo. Pero a la profundidad de los misterios escondidos en esta enseñanza nos muestra un gran misterio escondido.
dice la palabra de Dios. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sabía que Belén de Judea había nacido el Salvador del mundo. Bartimeo esto lo sabía con mucha claridad, que Jesús había sido de David, porque las Escrituras así lo dicen. Pero Bartimeo estaba ciego, porque aún también estando ciego, no había Bartimeo conocido la verdad en Cristo Jesús. ¿Estás entendiendo? Sobre la tierra hay dos tipos de ciegos. El ciego que por naturaleza no ve, pero también hay el ciego que por naturaleza espiritual tampoco ve. Por eso, hasta hoy en día existen dos caminos. El camino que te lleva a la vida eterna, que se llama Jesucristo. Pero hasta hoy en día existe otro camino que es angosto. El de Cristo es angosto y el otro camino es ancho, por donde muchos caminan por ahí hacia la Cristo. Pero si las personas saben, los cristianos saben que Jesucristo es el camino, porque van a agarrar otro camino. Por eso mismo que lo estoy diciendo, porque son ciegos espiritualmente. Hay ciegos naturalmente, pero también hay ciegos espiritualmente. ¿Estás conmigo, iglesia? Y de los ciegos espiritualmente, esos sobreabundan en la tierra. Hasta el día de hoy, pastor, hasta el día de hoy, sabía que en Belén de Judea había nacido el Salvador del mundo. Eso él lo sabía con mucha claridad. Que Jesús es el hijo de David. Pero jamás había tenido un encuentro personal con la verdad. Ese es el problema hasta hoy en día. Y no te hablo del mundo, no. Estoy hablando de la iglesia llamada de Jesucristo. No han tenido un encuentro personal como Bartimeo lo tuvo. Y si no tienes un encuentro personal con Jesús, como Bartimeo lo tuvo, cuando Jesús va a quitar tu ceguera espiritual, cuando Jesús va a quitar el espíritu de estupor que hay en tus ojos espirituales. No son en las naturales, pastor. No, no son en las naturales. Son en los ojos espirituales. O sea que nuestro espíritu también tiene ojos, pastor. Iglesia, hasta hoy en día tú y yo somos un ser tripartito. Cuerpo, alma, emociones, pero también hay un espíritu dentro de nosotros. Ahí ese espíritu, Él nos da el nuevo nacimiento, pero ahora el Espíritu de Dios. ¿Estás aquí? Por eso, sobre la tierra hay dos tipos de personas. No hay más, hay dos tipos de personas sobre la tierra. La de las
pastor, y los de la derecha entonces también son espirituistas. También son espirituistas. Pero, ¿qué diferencia hay en un espiritual y en un espirituista, pastor? Pues el Padre. La diferencia la hace el Padre. El Padre de cada uno de ellos. ¿Quién es el Padre del espirituista, pastor? Pues Satanás, que también es espíritu. Y el Padre de la iglesia, pues nuestro Padre Jehová. ¿Entiendes? Somos padres diferentes. Por eso, cuando se llegue el tiempo de la repartición, pastor, ¿y cuál es el tiempo de la repartición? Cuando uno se va a la izquierda y otro a la derecha. Pastor, ¿está hablando usted del infierno y del cielo? ¿Cómo sabe esta Biblia? Pastor, ¿y eso nada más en el mundo? Pues sí, por generarse en el mundo. El problema es que el espíritu del mundo ha despochado a muchos llamados cristianos hasta el día de hoy. El espíritu del mundo, Satanás, lo ha despojado con Satanás. Pero ¿cómo, pastor? A través de un evangelio diferente, anatema, maldito. Hay muchas personas sobre la tierra, pero de esas personas sobre la tierra hay naturales y hay espirituales. Hay naturales 100% y hay espirituales, naturales y espirituales. Y de los dos espirituales, de los dos naturales, del natural, el espíritu del mundo, esa es su guía, su dirección hasta el día de hoy. Y el espiritual, pastor, el espiritual, los hijos de Dios, hasta hoy en día, somos guiados y dirigidos a través de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Hasta ahí se ve la definición entre dos personas. Oiga, pastor, pero las personas son espirituales, sí, pero unos porque se desposaron con el espíritu del mundo y otros son los que nos desposamos con el espíritu de Jesucristo, el espíritu del Padre a través de Jesucristo. Pero eso se llamamos espirituales, los de la derecha y los de la izquierda se llaman espirituistas, hijos del diablo. Pregúntale a las personas, ¿sabías eso? ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? Por eso cuando Cristo venga y déjalos del mundo, déjalos subidos del mundo. No. Cuando Cristo venga se va a encontrar con dos vírgenes, según la palabra lo escribe o lo enseña. Las vírgenes insensatas que se desposaron con el espíritu del mundo y las vírgenes prudentes que nos desposamos con Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Vamos a ver características de ellas. Vemos características de ellas también. ¿Quiénes son? ¿Lo hacemos? Ok.
Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre o viene al Padre si no es por Jesucristo. Jesucristo es el mediador, el que está en medio entre Dios y los hombres. Y los hombres. ¿Sí me entiendes? Ok. La Virgen Prudente Iglesia es la que recibe en su corazón a Jesucristo, que es la verdad. Pastor, antes que siga, hay muchas personas que me dicen, ya ves que está Cristo en tu corazón. Y yo no sé a qué me está diciendo la gente, porque si ya recibí a Jesucristo en mi corazón, yo me tiene mi corazón, y la vida de los burros, y me cadeno. No entiendo, pastor. Iglesia, una de las cosas que tienes que aprender a entender es que cuando la palabra habla de corazón, de tu corazón o de el corazón, está hablando de tu espíritu. De tu espíritu. Porque tú y yo somos, digamos, hasta un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. ¿Ok? Y en donde está el espíritu, ahí es donde nosotros nos conectamos con nuestro Dios. Por eso, para que nosotros podamos ir al reino de los cielos, tú y yo, Dios nos pide algo muy importante: el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. El mismo Jesús le dijo: el que no naciera de agua y del Espíritu no podrá ver ni podrá entrar en el reino de Dios. ¿Por qué, pastor? Ahí mismo lo que dice: lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Oiga, pastor, ¿y por qué se predica la verdad de Cristo Jesús? ¿Por qué se predica la verdad de las Sagradas Escrituras en Cristo Jesús? Porque la verdad, Jesucristo, la verdad, es el único que te puede liberar o librar tanto de las achachanzas del diablo como de Satanás. En el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 10 y versículo 3, el mismo Jesucristo llama a sus discípulos y les dice: oíd y entended. Oíd y entended. Versículo 3. Toda planta toda planta, digo negro, que no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada. Pastor, ¿te puedo hacer una pregunta? Pregúnteme. ¿Y qué quiere decir la palabra cuando dice: toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada? Hay dos personas, ¿cómo se llama? Que plantaron en la tierra las semillas. Sobre la tierra hay dos semillas. Por esto es. Y tienen la semilla que se plantó en la tierra de nosotros. Nosotros somos la semilla que se plantó en la tierra. Pero
dos semillas diferentes o dos plantas diferentes. Los hijos de nuestro padre Abraham, el padre de la fe, y los hijos de la serpiente antigua llamada diablo, Satanás o Lucifer. ¿Sabías eso? Por eso el Señor dice: toda planta que no plantó mi padre será desarraigada. Pastor, ¿y qué significa será desarraigada? No tendrá parte en el reino de los cielos. No será parte del reino de Dios. Ahora, ¿qué dices? Pastor, ¿será lo que estoy pensando? Por eso sobre la tierra existen brujos, nahuales, hechiceros, santeros, astrólogos. Así es. Así es. Y por eso Dios nos pone a hacer males. Y ellos lo único que saben hacer es lo mismo. Es Satanás. ¿Por qué? Porque somos los del diablo. ¿Entiendes? ¿Por qué crees, iglesia, que Dios nos pide algo bien importante para poder darnos continuidad en Dios? Esto me está preocupando. ¿Qué es lo que Dios nos pide? En primer lugar, lo que te pide es que recibas a Jesucristo en tu corazón, que hagas la oración de fe. Cuando cada uno de nosotros hacemos la oración de fe, ahí es donde a unos se les hace a la derecha y a otros se les hace a la izquierda. ¿Por qué, pastor? Porque ahí es activada tu fe. ¿Con qué fe estás haciendo la oración de fe? ¿Con fe veraz o con fe humana? ¿Alguien alaba a Cristo? ¿Por qué? Porque ahí te vamos desde ahí y empiezan a pasar. Fe veraz a la derecha, fe humana a la izquierda. Pastor, una pregunta: ¿por qué esto no lo dicen en todas partes? Pues porque más le tienen a todo en el dedo, en la lengua ahí. Están dando más a todo, más para que estés ahí y permanezcas ahí, pero no te están diciendo la verdad en las sagradas escrituras en Cristo Jesús. Por eso cuando Cristo venga, muchas personas no se van a ir, aún estando en las mismas iglesias. ¿Por qué? Porque hay dos vírgenes, las prudentes, los hijos de Dios, y las insensatas, iglesias insensatas, que se encargan de desposar aún hasta los escogidos conservadores. Alguien alaba a Cristo. Pues sí, pero ¿de quién está hablando cuando habla las Sagradas Escrituras? ¿Quién le dio el mensaje que él tenía que predicar al pueblo? ¿Quién? ¿De dónde vino lo que después con Dios o con el diablo? Alguien alabe a Cristo. La palabra de Dios dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó
Por eso dice la palabra, cuando Cristo venga, habrá muchas sorpresas. No te conozco. Pero ¿cómo me dices que no me conoces? Si todo el tiempo hablé de ti. No, estabas hablando de mí. Estabas hablando de otro Jesús diferente. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo siempre te va a enseñar la verdad en las Sagradas Escrituras. Y el otro es el Espíritu del mundo, el que te va a impulsar hasta el oído para que le creas a la Cristo. Significa constituir, amén. ¿Quién te constituyó? ¿Quién? Y la palabra de Dios que dice en algunos constituyó, ¿qué dice? Y algunos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Quién los constituyó? Pues el Señor Jesucristo, pastor. Ahí está. Te constituyó Jesucristo desde el vientre de tu madre. Dice la palabra, desde el vientre de tu madre te conoce, desde el vientre de tu madre te digo profeta de las naciones. No digas su niño, porque lo que yo te diga, dirás tú lo que yo te mande. Algo claro, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y yo os he puesto. O sea, yo te constituí a quien la Cristo. Significa, la palabra no plantó, significa, ya se pasó, ya dijo, no constituyó. Amén. La palabra no plantó significa que no estableció Israel. Por eso que mucha gente iglesia predique, hasta usa el nombre de Jesucristo al predicar. Aunque sea bautizado en el nombre de Jesucristo. Entre más usa el nombre de Jesucristo, más va a morir. Más va a ir siendo despegado de la vida. Más va a ir lleno de infierno. ¿Por qué crees que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 12? ¿Me lo pones? Mateo 3, 12. Su aventador está en su mano y limpiará su huella y lo recogerá en el granero
¿Y qué dice? ¿Qué le va a pasar a las vírgenes insensatas? Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Porque en vez de traer a las personas a Cristo, las mandaste al infierno, las mandaste por el infierno, las hiciste esposas del diablo, las desposaste a través de un evangelio diferente al del apóstol Pablo. Porque le faltó conocimiento. El pueblo de Dios, cuando desconoce esto, automáticamente es destruido. Porque el diablo habla la verdad. Porque el pueblo de Dios no conoce la verdad en la palabra de Dios. ¿Alguien habla de Cristo? ¿Por qué, pastor? ¿Usted está asustado, pastor? Eso nadie me lo ha dicho. Si te lo dices, sales corriendo. Si te lo dices, sales corriendo. Porque a la gente no le conviene que tú te vayas de la mesa. Por eso ellos hablan la palabra como ellos piensan, como ellos creen, como lo entienden naturalmente. A ellos nunca han leído la palabra donde dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida, y que solamente se ha de discernir espiritualmente. Si la palabra de Dios es espíritu, ¿cómo yo voy a entenderla naturalmente? Y en la de Cristo. Ahí está el por qué el hombre natural adultera las Sagradas Escrituras. Usa el nombre, fíjate, usa el nombre de Jesucristo para atraer a las personas. Pero ya están las personas, usa el nombre del otro Jesús para desposarles. Aleluya. Pastor, eso significa que no está predicando la verdad. Así es. Eso significa que están predicando puras mentiras del diablo. ¿Cómo sabes tanto? Así es. Es por eso que ellos mismos utilizan el nombre de Jesucristo para ir desposando a las vírgenes insensatas. Y van desposando hasta los convertidos en Cristo. Por ejemplo, estuvieron en una iglesia donde se predica el evangelio de verdad, y por causa del mayor, como dicen así, se tienen que cambiar de un estado a otro, de una nación a otra, y pum, allá te destruyeron. Te los desposan con el espíritu del mundo. ¿De qué les sirvió tantos años en el verdadero evangelio si a la última hora termina dando besos al diablo? Pues sí, pero se habían convertido a Jesucristo y ahora los conviertes.
al otro Jesús diferente a que Pablo predicó. Y no para el cielo. Y ahora las cosas sobre el diablo los van por el infierno al que da a Cristo. Eso significa que no predican la verdad. Amén. Pastor. ¿Y cómo adulteran el Evangelio de Jesucristo? Si no lo has entendido hasta el día de hoy, te voy a decir esto. Simple y sencillamente haciéndolo diferente. No va a ser diferente y lo adulteran. Pero ¿cómo son? ¿Por qué crees, iglesia, que si la palabra de Dios dice y serán enseñados, ¿cuántos? 5, 10, 20? Todos por Dios. Y serán enseñados todos por Dios. ¿Dónde estamos viendo eso? Pues en pocas partes nada más. Así es. Solamente en pocas partes. Cuando la palabra dice que todos tienen que ser enseñados por Dios. Cuando una persona es desposada con Dios y cuando no es desposada con Dios, ¿cómo yo sé? Fácil. ¿De dónde viene lo que te están enseñando? ¿De la sabiduría de los hombres? ¿O de la sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria? ¿De qué sabiduría viene lo que se le está enseñando a de algo que leyó la Biblia, usó su mente natural creyendo que así es y así lo enseña? ¿Por qué crees que dice la palabra? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para el hombre natural, hombre, es eso, no, está bonito, guapo, pero no es nada, está loco. No le hagas caso, está loco, vieja, ya no vaya, vieja, ya no vaya, Ay, Señor, siento que estás hablando a mí. Sí, Señor. Así es. Pastor, ¿y cómo podemos saber cuando la serpiente cuando constituyen misterios? Cuando ves tu iglesia que una persona te ordena, hermana, le ordeno a partir de hoy como pastor, hermana, le ordeno como evangelista, hermana, a partir de hoy usted le ordeno como profeta, hermana, a usted le ordeno como apóstol. ¿Quién te dio la autoridad para ordenar ministerios? Cuando la Biblia solamente te dice que Él mismo ya los constituyó desde el vientre de su madre. Los que son ministerios reales, nadie nos ordena, porque el que nos ordenó fue nuestro Señor Jesucristo en el vientre de nuestra madre. Ahí nos conoce, ahí nos da el ministerio, ahí nos da los dones y las operaciones del Padre, nos las da desde el vientre de nuestra madre. Aleluya, Cristo. Entonces el trabajo pasó entonces el trabajo de la serpiente antigua
La palabra escrita, pastor. Amén. Así es, ese es el trabajo de la Secretaría y de todos sus hijos también. Y los ministerios reales de Dios ya venimos desde el vientre de nuestra madre, pastor. Amén. Tú ya vienes con todo, iglesia. ¿Y qué es lo único que nos hace, pastor? ¿Y para qué nos da los ministerios? Los ministerios, iglesia, Dios nos lo da para perfeccionarnos. Perfeccionarnos. ¿Sí me entienden? Para perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio. ¿O acaso nunca has leído esta palabra? Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pero lamentablemente, iglesia, desde el tiempo de Pablo, desde el tiempo de Jesús, el hijo de perdición tenía control sobre la tierra. ¿Por qué crees que en San Juan 3:16 dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Por qué crees que la palabra de Dios dice? Desde el tiempo antiguo de Pablo, el hijo de perdición ha estado sentado en el templo. Fíjate. En el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Santo. Y muchos son los que le adoran. Este es el otro Jesús. A este espíritu del mundo llamado el otro Jesús, a este otro Dios, lo están adorando hasta el día de hoy. Pastor, no soy chismoso, pero me gusta aprender. Ya que está enseñando, me gusta aprender. ¿Y cómo yo le daría cuentas sin que nadie sepa? Más soy yo. ¿Y cómo yo no puedo dar cuenta, pastor? Cuando en la iglesia que estoy no es la verdad, no está predicando la verdad. Y cuando el pastor está predicando, pues no es la palabra de verdad. Muchas personas no necesitan el discernimiento del Espíritu para saber. Cuando tú vas a la iglesia y están predicando, están enseñando la palabra, tú vas a empezar a sentir una opresión terrible. ¿Por qué crees que la mayoría de las prédicas son de 30 minutos? Media hora. Y cuando mucho, como ya se pasan de la hora, son 45 minutos. ¿Sabes eso? ¿Por qué? Porque tienen media hora para decirle todo lo que le venga a decir. ¿Por qué? Porque la gente que está escuchando la palabra, la gente está así. La gente está así. Una está así. Ya son 20 minutos. Ya son 40 minutos. Ya son 45 minutos. Yo voy al baño. No siento bastante presión aquí. Yo voy al baño. Pero no tengan. Ya está. Ay, mira, me siento bien feo. Me siento oprimido. Siento como que una pesada es terrible.
Y ya regresa. Y otra vez ahí está. ¿Por qué crees que en unos lugares, con todo respeto lo voy a decir, por qué crees que en unos lugares el mensaje dura cuando mucho 45 minutos? Porque la gente ya no puede aguantar más. ¿No te has fijado que a veces se levanta, ya no aguantó, se va a lavar? Pero ya se mete por la ventana, ya no ni siquiera pasa por aquí. ¿Por qué? Yo me voy robando esta pesadez aquí. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿A quién está adorando? ¿O nunca has leído la palabra de Dios que dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad? Lógico, que si no está el Espíritu de Dios, entonces está el Espíritu del mundo. ¿Y cuál es el trabajo del Espíritu del mundo? Oprimirte, deprimirte, hacerte llorar, pero porque ya te quieres ir y no te dejan ir a la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu de Dios. No es el Espíritu de Dios el que está en ese lugar. Ni tampoco es la palabra de Dios la que se está predicando en ese lugar. Es la palabra del Espíritu del mundo. Por eso el Espíritu del mundo hace lo que el Espíritu Santo hace. Como pastor no entiendo, sí, se han dado vueltas aquí. Mira, estos son mis hijos, mira, estos son mis hijos, estos hijos del diablo. Eso dice el Espíritu del mundo. ¿Por qué? Porque le está escuchando con el diablo. Porque el evangelio que se está enseñando no es el de Jesucristo, sino del otro, Jesús, diferente del que Pablo predicó. Alguien habla de Cristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque en una iglesia se está presionada y en otra iglesia no. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Lo menos que tienes es opresión. Lo menos que tienes es que algo o alguien te oprime. Al contrario, hay libertad en el Espíritu de adorarle, en el Espíritu de verdad. Alguien alabe a Cristo. Aquí no se le dice Espíritu Santo quien está bajando sobre ella una fuente de agua viva que brota para la vida eterna. ¿Sigues aquí, iglesia? Se le llama el anticristo y el trabajo de Satanás es crear sus propios anticristos. Alguien acompáñeme a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Alguien lo puede leer? ¿Quién lo tiene? Usted. Me gusta que participe también. Es la tu hermana que está a tu lado. No se duerma. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, Y es objeto de culto. o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así es. Satanás se pasea en el templo como Dios. Satanás se hace pasar como Dios.
Pero como Dios tiene una libertad para nuestro espíritu y Satanás no, Satanás tiene una opresión sobre el cuerpo. Ahí es cuando defines quién es el que está. No te asustes, pero esto, iglesia, esto es hasta el día de hoy. Esto que fue desde el tiempo de Pablo hasta el día de hoy se vive, iglesia. Por eso es el por qué Pablo advierte a la iglesia de Galacia y de Corinto que se desviaron de la verdad en Cristo Jesús para seguir un evangelio diferente, o sea, maldito. Y Pablo les dice en el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 6: ánimo, ¿ya lo tienen? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, tan pronto te alejaste del que te llamó. ¿Por qué, pastor? Porque el llamamiento, el que lo hace es nuestro Señor Jesucristo. El problema de la iglesia de Jesucristo no es el llamamiento, porque este proviene del reino de los cielos, del mismo Dios. El problema es a dónde vas y te congregas. Si en la iglesia verdadera de Jesucristo, la que verdaderamente predica el evangelio de Jesucristo, esa iglesia es 100% guiada por el Espíritu del mundo, perdón, por el Espíritu Santo. Ya hasta me movió la sorpresa. Y por el hombre, iglesia. Y a través de Jesucristo, el evangelio te desposa con Jesucristo. ¿Y cómo se le llama eso? ¿Esto cómo me llaman a mí? Si tú te desposas con Jesucristo, entonces serás una virgen prudente. O puedes, y si tú llegas a una iglesia que se dice llamar de Jesucristo, y una iglesia hasta que tienen el nombre afuera marcado ahí de Jesucristo, y hasta se jactan de ser de Jesucristo, y no es el Jesús que tú fuiste y saliste buscando, entonces, iglesia, escapa por tu vida, escapa por tu salvación, sal y busca el reino de Jesús. ¿Por qué, pastor? Porque ahí en ese lugar tú encontraste un reino diferente, donde el control y la dirección la tiene el hombre natural, pero no la tiene Jesucristo, tampoco la tiene el Espíritu Santo. Porque en esta iglesia, pastor, ¿y cuáles son? Pastor, ¿y cuál es una de las cualidades? ¿Y cuál es una de las cualidades, pastor, que yo puedo ver en una iglesia diferente? Número 1, te prohíben hablar en nuevas lenguas según el Espíritu Santo te da que tú hables. Tú puedes estar hablando en nuevas lenguas y como no tienen discernimiento de espíritus, ellos piensan que son lenguas satánicas, diabólicas. Entonces, como no tienen discernimiento para saber si son de Dios las lenguas o del diablo, simplemente le dicen a las personas: hermano, por favor, no hable en lenguas. Pero no dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Sí, pero no hable en lenguas. Aquí no se habla en lenguas. Las lenguas fueron hasta Juan.
eso Dios no es el mismo de ayer, de Juan y el mío, el suyo. Jesús no es el mismo de ayer y de hoy. Alguien alaba a Cristo. Para ellos estas son lenguas extrañas. Y muchas veces, iglesia, cuando son lenguas diabólicas, ni siquiera las disciernen. ¿Por qué? Pues porque no tienen discernimiento de espíritus. Por eso ellos te dicen, a veces es una lengua diabólica que se está hablando, y ellos te dicen que es el Espíritu Santo. Pero ¿por qué sucede esto, pastor? Porque no tienen discernimiento de espíritus. No saben si es Dios o es el diablo que está hablando a través de ti. Y muchos, pastor, muchos lamentablemente hasta hoy en día están recibiendo al otro Jesús. Pastor, ¿y por qué al otro Jesús? Porque el Jesús verdadero es el que busca a sus escogidos. El Jesús verdadero es el que te constituye en el ministerio. Y si no es así, si tú vas y te constituyes el ministerio, u otro te pone aceite y te dice, ahora eres pastor, te está constituyendo un ministerio donde no tiene autoridad para hacerlo. ¿Sabías tú eso? ¿Por qué, pastor? La palabra dice, desde el vientre de tu madre, le dice a Jeremías, te conocí. Y desde el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. Nuestro Dios nos constituye, iglesia, desde el vientre de nuestra madre. Isaías, Jeremías fueron constituidos desde el vientre de la madre. El apóstol Pablo fue constituido desde el vientre de su madre. Los ministerios reales somos constituidos desde el vientre de nuestra madre. Podemos ver que se está enseñando lamentablemente un evangelio anatema diferente al que Pablo predicó. Así es, iglesia. La mayoría de las personas están enseñando un evangelio anatema. ¿Y por qué usted enseña un ministerio real de Jesucristo? Porque el mismo Jesucristo para esto me llamó, iglesia. Cuando Dios te llama a predicar la verdad. Cuando Dios te envía porque te prepara en la verdad. Pues si no, no te envía. Y le voy a hacer una pregunta. Esta mujer es celosa. Yo sé una cosa. Entonces desde el principio no fueron plantados. Así es. Así como desde el principio fueron plantadas las dos iglesias también de Jesucristo. Pero una de ellas es de Jesucristo y la otra de ellas es establecida por el hombre natural. Pastor, pero
Pero eso es obvio, pero ¿quién plantó la semilla desde el principio? Pues la serpiente antigua. Mateo 13, 24, 25. ¿Me puedes? Mateo 13, 24, 25. Les refirió otra parábola diciendo, estoy hablando de Jesús: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, o sea, en la tierra. 25. Pero mientras dormían los hombres, ¿qué pasó? Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Por eso hasta hoy en día están las dos semillas plantadas sobre la tierra. La semilla veraz, que es la palabra de Dios, que viene de la palabra de Dios, y la semilla y la cizaña, que no es la semilla verdadera, o sea, no da frutos verdaderos, no es verdad en Cristo Jesús. Y te digo algo: la mayoría que está sembrada no es la verdad de la semilla, sino la verdad que se está sembrando por todas partes, lamentablemente, es la cizaña. Pastor, y todo es muy fuerte. Algo sencillo para yo entender quién es quién. Se los he dicho miles de veces. Miles de veces. Es que yo no me quiero esposar con Satanás, pastor. Y yo estoy en la iglesia porque está cerca de la casa, pero pues me voy al infierno. Pues prefiero ir al que está en la otra colonia, pero pues irme al cielo. Yo pienso lo mismo. ¿Y cómo yo voy a saber si esa iglesia está hablando del otro Jesús, del Espíritu del mundo y no de Jesucristo? Ya te he dicho mil veces, fácil. Primeramente, ve con el que está ahí a cargo. Ve con el que está a cargo. ¿El pastor? Sí, ve con el pastor, porque él es el que te va a desposar, ya sea con Jesucristo o con el otro Jesús. Y pregúntale, pastor, ¿a usted le está revelando el Espíritu Santo todo lo que usted está hablando? Claro, si lo estuviera predicando. Ok, número 1. Número 2, entonces usted no sacó el tema a través de la teología, ¿verdad? Usted no sacó el tema a través de la hermenéutica, ¿verdad? Usted no sacó el tema que me va a predicar a través de la psicología, del exégesis, ¿verdad? ¿Verdad que no? Sí, de ahí lo saco. Si no, pues ¿dónde lo saco? Y el Espíritu Santo que fue enviado a predicarnos, a enseñarnos toda la verdad, ¿dónde lo dejamos? ¿Estás entendiendo? ¿Dónde lo deja? Si nada más son dos. ¿O prefieres el favor de los hombres al maestro de teología o al pastor de teología? ¿O prefieres el favor de Dios a través del gran maestro llamado Espíritu Santo? ¡Muevas! ¿Tú crees cómo está utilizado el Espíritu Santo? Si está nada más aquí en la tierra con nosotros para enseñarnos todas las cosas, lo que a él le molesta, pero también le duele. Lo que a él le molesta, pero también le duele, es que lo ignores. Es que lo ignores. Si él fue enviado como el maestro de las Sagradas Escrituras, ¿por qué lo ignoras? Si él es el que te va a enseñar la verdad en Cristo Jesús. A eso fue enviado a la tierra.
están escondidos aquí en las Sagradas Escrituras. Alguien alaba eso. Y cuando se les enseña el evangelio diferente, pastor, ¿qué pasa con la gente? Si como quieras subir, sí, pero no eres la veraz, no eres la prudente. Entonces, ¿cuál soy? La insensata. La que no se vaya con Jesús. La que no se vaya con Jesús. Nunca dejas de ser virgen. Lo que pasa es que cambias de ser prudente a insensata. Las insensatas no tomaron consigo aceite, no los dirigió el Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? No tomaron consigo aceite. ¿Y qué más dice? En las insensatas no tuvieron aceite en su vasija. Las prudentes tuvieron aceite en su vasija, o sea, en su espíritu, pero también juntamente con su mano. Y la virgen insensata, ¿qué dice? Cabecearon y se durmieron. No esperaron la venida del esposo. Pero ¿cómo estaban ellas? ¿Alguien sabe? No, eso descuidados, todos lo sabemos. Pero ¿qué dice la palabra? Dormidas espiritualmente. Ellas cabecearon y se durmieron. ¿Qué dice la palabra de Dios? Despiértate tú que duermes y te alumbrará el Señor. Las vírgenes insensatas cabecean y se duermen. Y las prudentes son las que siempre están velando la venida de Cristo. Siempre están meditando en las Escrituras, en la verdad, pero tienen que el Señor están esperando la venida de Cristo. La venida del esposo están esperando. ¿Alguien alaba a Cristo? Satanás no lo duerme. Ay, pastor, ahora entiendo cada día más mi llamado. Así es, yo también. ¿Y cuál es el llamado de usted, pastor? Despertar a su iglesia. Moisés, tu trabajo será este: despertar a mi pueblo, mi iglesia, porque mi pueblo duerme. Satanás agarró tanta ventaja y él siempre ha agarrado mucha ventaja sobre la tierra, y siempre está taladrando para que nadie se vaya al cielo. Pero por eso Dios levanta ministerios reales y verdaderos para que le enseñen la verdad en las Sagradas Escrituras al llamado pueblo de Dios. Este es mi trabajo. Este es el trabajo de los escritos. El mismo Jesucristo llamó a los 12. Él mismo los envió. Pero ¿qué le pasa a Jesucristo? Satanás usa a los mismos fariseos para que el trabajo de Jesucristo claudique. ¿Sí me entiendes? Por eso, hasta hoy en día,
vas a ver dos personas que las dos se dicen llamar de Jesucristo, pero nada más una de ellas es. El trabajo de la iglesia de Jesucristo es que la gente se salve, y el trabajo de la Virgen prudente es que la gente se salve. El trabajo de la Virgen insensata es cabecear y dormir para que otras perezcan. Por eso cuando Cristo venga, se va a encontrar con las dos, las que están cabeceando y el diablo se las durmió. Pero se va a encontrar con las prudentes, las que aunque tenían mucho sueño, siguieron velando la venida de Cristo y no se durmieron. No se durmieron. Satanás no las durmió. Por eso, el velar no significa que no te duermas en la noche. No. El velar significa que Satanás no te duerme, iglesia. Ha llegado la bendición. Si tú estás despierto, ¿por qué dice la palabra de Dios? Despiértate tú que duermes, sí, y te alumbrará Cristo. ¿Y qué es lo que va a alumbrar? ¿Qué es lo que nos alumbra Cristo? A ver, ¿qué es lo que viene a alumbrar Cristo a nuestras vidas? ¿Qué es lo que Cristo viene a alumbrar a nuestras vidas? ¿Qué es lo que alumbra a Cristo en nuestras vidas? Pasa por acá porque está frente a la bocina y Nuestros ojos del entendimiento. Nuestros ojos del entendimiento. ¿Por qué crees que muchas personas leen la Biblia pero no le entienden ni papá? Sí, entiéndame la palabra, pero ¿qué dice usted? Los ojos de nuestro entendimiento. Satanás viene y mete ceguera espiritual en los ojos del entendimiento. Pero lo que viene a ser lo contrario que Jesús viene a hacer en nuestras vidas es quitarles la ceguera espiritual que Satanás establece. Oiga, pastor, pero quiero decirle algo, pastor. Satanás se encarga de cegar el entendimiento para que los incrédulos no se salven. Amén. Pero yo también he leído que nuestro Dios pone espíritu de estupor. Y el espíritu de estupor es ojos con que no ven, oídos con que no oyen y un corazón endurecido, para que no se arrepientan ni Dios sabe. ¿Por qué hace eso nuestro Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Dios pone espíritu de estupor? Porque hay muchos entendidos sobre la tierra, iglesia. Hay muchas personas bien entendidas. Amén. Y que tanto entendidas se van y van a perder la verdad. Pero no pertenecen a la generación de nuestro Padre Abraham, el Padre de la fe. Ahí es cuando Dios pone espíritu de estupor en las personas. Ojos con que no veas, oídos con que no oigas, y el mismo Dios endurece el corazón de las personas para que no crean y no se conviertan, y Dios no lo sabe. ¿Pero por qué? ¿Por qué estás tan feo de modos? Porque esa persona fue sembrada junto al camino, pero no en el camino, en la verdad y en la
Hay muchas personas, iglesia, que lamentablemente hasta hoy en día sí son veraces delante de Dios. O sea, provienen de la generación de nuestro padre Abraham, de nuestro padre David. Pero iglesia, pero Satanás usa una estrategia, y esa estrategia los duerme. Hay muchas personas sobre la tierra que empiezan a adulterar las escrituras, y muchas personas habrán falsos testimonios. Esas personas utilizan suertes. Y esas personas quieren apoderarse de la verdad. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 20, la palabra de Dios nos enseña diciendo, Hechos 1:20, escrito está. Pastor, ¿por qué escrito está? Escrito está en el libro de los Salmos, que dice, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. ¿Así dice o no? Escrito está, o porque está escrito en los libros de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Si la palabra de Dios nos dice, iglesia, escrito está, es porque nadie va a ocupar el lugar de Judas. Porque ¿quién fue el que se colgó? Pues Judas, el traicionero, el traidor, pastor. ¿Verdad? Por eso dice Dios que esa habitación tiene que ser desierta y no haya quien more en ella. Esa habitación tiene que estar desierta. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Pues no veló, pastor, no veló. Y si no veló, ¿qué? Pues camarón que se duerme se la lleva a la cabeza, pastor, se durmió. Al ver Satanás que la iglesia se duerme, cuando la iglesia se duerme, Satanás actúa. ¿Por qué crees que la palabra de Dios te dice, no des lugar al diablo, no te duermas, no dejes que Satanás actúe? Y Satanás actúa contra la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no había venido. Jesucristo apenas había descendido. Entonces había un lapso donde no estaba el Espíritu Santo ni Jesucristo, pero sí estaba el Espíritu del mundo. ¿Alguien alaba a Cristo? Y había un lugar vacío en el lugar de Judas, del apóstol Judas Iscariote. Pastor, pero no, ese lugar fue ocupado por Matías. Ese lugar fue ocupado por Matías. No, Matías lo usurpó. Matías lo robó. Pastor, pero ya estaba. Iglesia, cuando Satanás vio que el mismo Matías desobedeció a lo que ya estaba establecido desde el tiempo de Isaías, alguien alaba a Cristo. Cuando Satanás vio que se violó las reglas de oro de Dios, a través de esa misma violación, dice la palabra, no le lugar al diablo, ahí se le dio lugar al diablo. ¿Por qué? Porque se durmieron, los apóstoles se durmieron. Los apóstoles abrieron una puerta que nunca debieron haber abierto.
está la mentira del mundo todavía, y póngalos tu reino. Y aquí fue donde Satanás usa a los mismos apóstoles para constituir, para desposar con el mismo anticristo a través de los falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué crees que hasta hoy en día existen ministerios fraudulentos? Yo soy apóstol. Ah, sí. Naciste desde el vientre de tu madre, como el apóstol Pablo, como Jeremías, como Isaías. No, yo mismo me constituí. No, eso crees tú. El que te está constituyendo se llama Satanás. ¿Por qué? Porque estás entrando en el tiempo de ese, en el lugar de Matías. Ahí te están acomodando. Por eso eres un ministerio fraudulento. La palabra decía, y no haya quien more en ella. La palabra dice, y no tome otro su juicio. Pero ¿qué hacen los discípulos? Nos falta uno. ¿Qué tal si hacemos suerte? Sacamos el Espíritu Santo, todavía no viene. ¿Y por qué fue? ¿Para qué se envió el Espíritu Santo? Pues para guiarnos a toda la verdad. Entonces, ¿qué vas a hacer? No va a ser verdad lo que tú vas a hacer, porque ¿quién te está ordenando que lo hagas? Jesús no se acaba de ir. El Espíritu Santo que va a ser enviado, no, pues todavía no llega. ¿Quién está en el mundo? ¿Quién gobierna el mundo? ¿A quién le vas a hacer caso? Pues a Satanás. ¿Por qué crees que dicen que Satanás no va a pasar sin borracho? Aprovechó eso. Jesús no había venido, Jesús se había ido, el Espíritu Santo no había venido. Ay, aquí me cae de pechito, ¿quién pasó esto? Y aquí, a través de este ministerio que yo voy a establecer, ahí voy a meter a todos los anticristos. ¿Por qué crees que la tierra está más llena de anticristos que de verdaderamente ministerios veraces delante de Dios? Si la palabra dice, no le des lugar al diablo, no, hombre, hasta deberíamos cortar. ¿Qué hizo Matías? Nada más hizo la maldad y se fue. Nomás le dio lugar al diablo. Nomás entraron los ministerios fraudulentos ahí. Y después, pues ya no se sabe, pastor. Así más. ¿Por qué crees que hasta hoy en día hay muchos anticristos? Muchísimos anticristos por todas partes. ¿Por qué crees que hoy en día se oyen los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos evangelistas, los falsos pastores y los falsos maestros? ¿Por qué crees? Porque le dieron lugar al diablo. Pedrito se equivocó. No había venido el Espíritu Santo, apenas se había ido. ¿Quién le dio autoridad a Pedro para constituir un ministerio en el lugar del diablo? Hay muchas cosas que el pueblo de Dios desconoce. Por eso la palabra de Dios, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La mayoría, con todo respeto, de la llamada iglesia de Jesucristo están pañales. Con todo respeto lo digo. Hay muchas cosas que desconocen y que son importantes, porque a través de ellas o te vas al cielo o te vas al infierno. El pueblo de Dios sigue pereciendo porque le falta conocimiento. ¿Y sabes por qué le falta conocimiento? Porque no van a Dios, no van a Jesucristo, van al otro Jesús, no van al Espíritu Santo. Se abrazan y se dan besos con el Espíritu del mundo. Se esposan con Él. Por eso, por todas partes, con todo respeto lo digo, vemos ministerios fraudulentos. ¿Y tú? Que tienes 6 meses en la iglesia, no, yo soy apóstol, No, sí. ¿Y tú? No, yo soy profeta.
¿Y tú? No, yo soy pastor. Todos se autonombran. Cuando el único que establece desde el vientre de su mano los ministerios se llama Jesucristo. Ningún hombre puede constituirte, solamente un nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Estoy terminando. En el libro Iglesia de Mateo capítulo 13, versículo 25. ¿Te acuerdas de lo que te estoy hablando? Pero mientras dormían los hombres, ¿qué vieron? Vino su enemigo. ¿Y sembró qué? Cizaña entre el trigo. Sembró vírgenes insensatas entre las vírgenes prudentes. ¿Y qué hizo? Y se fue. Voltea y dile a 5 hermanos: ¿ya lo entendiste? ¿Así? ¿O todavía no? Las escrituras, ya estoy terminando, las escrituras te están hablando que cuando Jesús fue crucificado, la iglesia se durmió. Sus discípulos se durmieron. Y esto Satanás aprovechó para tomar el crucificado de la iglesia. Perdón. Esto Satanás se aprovechó para tomar el lugar del número 12. Del número 12 del apostolado. Y aquí es donde la iglesia, al dormirse, se le dio el lugar de Judas Iscariote, donde estaba constituido el diablo. Siendo que en Efesios capítulo 4, versículo 27, la palabra de Dios te dice: ni des lugar al diablo. ¿Y qué pasa por ello hasta el día de hoy, iglesia? El enemigo de nuestras almas aprovecha ese lugar al máximo que el mismo Jesucristo le había estableció en San Juan 6:70. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y qué más dice? Y uno de vosotros es diablo. Aleluya.